Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Vestigios de la Historia en este especial de pandemias que, como siempre, les agradece infinitamente la gran cantidad de mensajes que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Antes de iniciar con nuestro tema del día, lo primero que quiero hacer es comentarles que el miércoles 29 de abril va a ser el lanzamiento de mi cuarto libro. Ese día vamos a tener un evento especial en plataformas digitales que oportunamente les comunicaré para que nos podamos reunir, para que podamos charlar de los contenidos del libro, pero también para que podamos discutir sobre los libros anteriores y para que se puedan acercar a la experiencia que tuve escribiendo estas 4 publicaciones. En este 8º capítulo ya vale la pena hacer un pequeño recuento de cuáles han sido las plagas de las que hemos hablado. En primera medida hablamos de la peste de la lepra, que está consignada en las escrituras de la Biblia. Hablamos de la plaga de Atenas, hablamos también de la peste antonina, hablamos de la peste cipriana y hablamos también de la plaga de Justiniano. Hablamos de la viruela, que llegó hasta Japón. Hablamos de la pandemia de la peste negra en un capítulo especial en el que nos ocupamos únicamente de esta enfermedad. Hablamos del sudor inglés. Y también hablamos de la epidemia del baile en Estrasburgo, en Francia. Hablamos también de la peste de San Cristóbal de la Laguna en el capítulo pasado. Y por eso es tiempo de dar campo a la gran peste de Milán y a la peste de Sevilla, que van a ocurrir una muy seguida a la otra. La peste italiana o la gran peste de Milán encontró sus primeros brotes en 1629, llevándose la vida de 280.000 personas. Esto, en términos de proporción, significa un porcentaje altísimo teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que tenía Italia para ese tiempo. Italia otra vez. Resulta que cuando Milán encontró los primeros brotes de enfermedad, adoptó unas medidas de contención bastante estrictas. Sin embargo, como se avecinaba el carnaval, le dieron toda la prioridad a la festividad y olvidaron las medidas de control. Eso significó que la enfermedad se proliferara a una velocidad altísima, llegando incluso hasta Venecia en 1630. Esta peste, cuando tocó esta ciudad, diezmó la población de 240.000 a 90.000 personas. Como en ese tiempo hablábamos de ciudades-estado, no de estados-nación, porque eso nos van a aparecer mucho después cuando se nos acabe la Primera Guerra Mundial con la caída de las águilas. Como en ese tiempo estábamos hablando precisamente en esos términos, la República Veneciana, que era una potencia, perdió por completo ese calificativo porque la mano de obra se esfumó. Dejó de ser la gran ciudad portuaria porque ya no había quien recibiera los barcos. Ya no había quien se cerciorara de las cuarentenas, cuyo origen ya lo vimos en capítulos pasados. Pero todo esto significó la caída de la gran potencia comercial del Mediterráneo. Esto nos deja claro que las medidas de contención en este momento deben ser la prioridad. Cualquier acción que haga que nos relajemos frente a los cuidados que hasta ahora hemos adoptado puede tener un costo altísimo. No solamente en términos económicos, sino en algo muchísimo más importante, que es la vida de las personas. Ahora vamos a hablar de la gran peste de Sevilla. Si ustedes se preguntan por qué no les dije los síntomas de la gran peste de Milán o el nombre científico de esta terrible enfermedad, es porque va a ser la misma que va a atacar 10 años después, en 1649, a la ciudad de Sevilla, y es la misma de la que hemos hablado en capítulos anteriores con el nombre de peste bubónica. Resulta que precisamente en esta ciudad española hubo un brote, un renacimiento de esta plaga, y coincidió con un invierno que dificultó la navegación de los barcos y con eso el abastecimiento de alimentos. Entonces se le unió la enfermedad y se le unió el hambre. Resulta que los médicos de España, puntualmente de esta ciudad, comenzaron a generar una gran cantidad de creencias alrededor de este brote de la peste bubónica. Decían que había sido porque habían abandonado la religión.
Entonces, durante la celebración del Corpus Christi, en el que hicieron una gran procesión, la cantidad de infectados se disparó de manera escandalosa. También en ese tiempo habían muchos granjeros con caballos de propiedad. Esto en ese tiempo era un lujo gigantesco porque ganaba los favores del rey. Si el rey decía que había una guerra y había gente con caballos, esas personas iban a tener un salario mucho más elevado que las personas que iban a pie hacia las guerras. Resulta que esos caballos, como la mano de obra se estaba muriendo y los cuidados alrededor de esto se minimizaron, los caballos comenzaron a ponerse inquietos y los sacerdotes dijeron que estaban inquietos muy seguramente porque ellos portaban la enfermedad, y hubo una gran cantidad de caballos muertos por las calles de Sevilla. Muchos médicos también pensaron que tomar orina o untarse pomadas caseras iba a hacer que la enfermedad cesara, pero realmente nada de eso funcionó. Sin embargo, el hospital de Triana tomó una medida inédita y cerró sus puertas con más de 12.000 infectados dentro. Prohibieron las visitas y efectivamente las personas que estaban dentro no lograron sobrevivir, pero eso significó que por fuera solamente hubiesen algunos decesos aislados y la enfermedad se terminara de manera completa. Vistas estas dos historias, vale la pena sacar algunos conceptos en blanco, y uno de esos nos salta a la vista, sobre todo en el caso de Milán, y es que cualquier medida que haga que nos relajemos frente a los métodos de cuidado que hayamos adoptado puede significar un quebradero de vidas sin precedentes. Por ahora lo mejor que podemos hacer es evitar los eventos masivos por un buen rato, evitar las aglomeraciones. No podemos relajarnos en este tiempo, porque una decisión que tomemos mal puede atentar no solamente contra la economía, que en este momento es algo secundario, sino contra la vida de la gente y de nuestros seres queridos, que es lo más importante. Y lo segundo, por supuesto, es que de nueva cuenta, y sobre todo con el ejemplo de la Gran Peste de Sevilla, de nueva cuenta el confinamiento vuelve a ser una respuesta. Si ustedes se dan cuenta, violar el confinamiento, violar la cuarentena, pone en riesgo no solamente la vida propia y la de nuestros seres queridos, sino también la de los médicos que están arriesgando la vida para poder atendernos. Y si estos médicos tienen pocos instrumentos y están descuidados, mucho más. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, la historia nos da respuestas. La historia nos dice qué es lo que debemos hacer, qué errores no hay que repetir, pero sobre todo nos hace tomar conciencia frente a algo muy importante y que debe ser la máxima en estos tiempos. Lo más importante es la vida. Y de esta manera llegamos al final de este capítulo de Vestigios de la Historia en este especial de pandemias. Agradeceríamos mucho que compartan este video, que hagan que llegue a muchas más personas y sobre todo comenzar a crear una conciencia colectiva en que lo más importante es la vida. Recuerden que el próximo miércoles 29 de abril los vamos a estar esperando en el lanzamiento de mi cuarto libro titulado La Casa de los Dioses, en su primera parte. En estos días vamos a estar comunicándoles cuál va a ser el método que vamos a adoptar para que por plataformas digitales podamos discutir del contenido de esta publicación y podamos también hablar de los contenidos de las publicaciones previas. Para todos, un abrazo gigante, éxitos y sobre todo fuerza en estos tiempos de cuarentena. Cada día tratemos de escribir siempre una mejor historia.